Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, martes 18 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Estamos en la serie Los caminos torcidos de la necedad, del capítulo 21 de Proverbios. Ahora estamos con el versículo 16. Reflexionemos en este proverbio que nos habla de una verdad fundamental. Nos hace analizar el tema central del libro de los Proverbios. Allá en el primer capítulo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este es el centro del libro. Es decir, conocer a Dios, conocer su grandeza y vivir su voluntad es el origen de la sabiduría para vivir a plenitud. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Paráfrasis. Aquel que abandona su fe en Dios y pretende vivir de acuerdo a sus propias ideas, camina rumbo al fracaso y terminará experimentando la muerte. Reflexionemos en la enseñanza o las enseñanzas que nos propone. Primeramente hablemos de la trampa de la necedad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Cómo dicen otras versiones? Les leo. La Nueva Versión Internacional traduce: quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, de los Hispanos dice, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. La traducción para Latinoamérica dice, quien deja de hacer lo bueno pronto terminará en la tumba. La Nueva Traducción Viviente dice así, la persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. La versión que se llama La Palabra dice, quien se desvía del camino de la sensatez irá a parar al reino de las sombras. Y la Reina Valera contemporánea traduce, quien se aparta del camino de la sabiduría acaba entre las legiones de muertos. Analicemos ahora el texto parte por parte. La primera parte dice, el hombre que se aparta. Después dice de que se aparta del camino de la sabiduría, pero quedémonos con eso, el hombre que se aparta. Si el hombre se aparta de algo es porque antes estuvo cerca. Así que el pecado aquí es más serio, porque no se trata solo de la falta de sabiduría, sino de alguien que, teniendo acceso a la sabiduría, que habiendo caminado en ella, toma la decisión de desviarse del camino. Eso es más grave. Es como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Este es el caso. Después dice el texto, del camino de la sabiduría. El hombre que se aparta y luego añade, del camino de la sabiduría. La sabiduría es un camino, es decir, es una dirección o un proyecto de vida. Abandonar ese camino es caer en la tentación de encontrar un atajo o de querer usar un atajo, como Caperucita Roja que le dijo el lobo, ve por este otro camino y la engañó. Aquel que abandona el camino de la sabiduría es como Caperucita Roja. Tiene que ver con la necedad de querer conseguir algo por medios diferentes a los que corresponde. Por ejemplo, déjenme darles algunos ejemplos. Para tener conocimiento hay que estudiar, ir a la escuela, no hay otra manera. Llevarle dinero al sobornar al maestro en los exámenes, llevar una botella de vino, como hacen algunos, no te da conocimiento, te puede dar un título, pero no conocimiento. El conocimiento, para llegar a él hay un camino, estudiar, ir a la escuela. Para prosperar hay que trabajar, esforzarse y hacer lo que nos toca hacer trampa, mentir, robar, no es el camino para prosperar. Para estar sano hay que tener hábitos sanos. Para ser sabio hay que caminar con Dios. Así es que dice el proverbio del camino de la sabiduría. La sabiduría es un camino, una decisión acerca de un proyecto de vida. Luego dice, vendrá a parar en. Luego leemos dónde va a ir a parar, pero dice, vendrá a parar en. La necedad también es un camino. Es el atajo de aquellos que creen que se puede llegar al norte caminando hacia el sur, que se puede llegar al bien caminando en el mal. Y están equivocados. Y por último dice el proverbio, la compañía de los muertos. Vendrán a parar en, y luego añade, la compañía de los muertos. He aquí el desastroso final de la necedad. Aquellos que buscan vida encuentran muertes y la buscan en los caminos del mal, porque los caminos del mal son caminos de muerte, así que no se puede encontrar otra cosa. Eso nos lleva a una enseñanza positiva. Antes dijimos la trampa de la necedad, pero ahora permítanme decir como enseñanza positiva la bendición de permanecer. El proverbio nos confronta con la necedad de permanecer en la sabiduría de Dios y nos advierte que si no lo hacemos de esa manera, lo que encontraremos es muerte. Y podemos interpretar muerte en cualquier sentido, muerte moral, muerte relacional,
muerte espiritual y sobre todo muerte espiritual, por supuesto, y eventualmente también se refiere a la muerte física. Así que en la descripción de las consecuencias de la necedad está implícita la exhortación a permanecer, porque obviamente se nos pone esta situación de a dónde irá a parar el que se aparta de la sabiduría, no para que vayamos, no para que sepamos a dónde vamos, no, sino para que no vayamos más en esa dirección. Así que permítanme un ejemplo, porque quisiera que esto quedara muy claro. En África hay una especie de hormigas que de alguna manera exaltan las características de casi todas las hormigas del mundo, pero de una manera muy clara y real. Esta especie de hormigas es muy particular. Como en todos los casos de las hormigas, hay una hormiga reina, que es la única que se reproduce, es mucho más grande que todas las demás. En el hormiguero hay otras cámaras donde habitan otras clases o castas de hormigas. Todas son diferentes, aunque de la misma especie. La especialización de todos los miembros del hormiguero es extraordinaria. Hay quienes alimentan a la reina, hay quienes hacen limpieza, hay quienes combaten contra los enemigos y hay las obreras que son las más numerosas. Sin embargo, lo más extraordinario que los científicos aún no pueden entender cómo funciona es que al parecer existe una conexión, una relación entre la hormiga reina y todas las demás hormigas. Las obreras trasladan la comida de un lugar a otro, en ocasiones caminando grandes distancias, y al parecer la reina les ayuda a guiarse de regreso de nuevo al hormiguero sin perderse. Pero ¿cómo ya está en el hormiguero? De alguna manera les ayuda a regresar, olfato, sensación, yo qué sé. Pero cuando la reina es atacada, cuando está en peligro, las obreras aparentemente lo saben y reaccionan. Y lo más significativo de todo es que cuando la reina es herida o muere, las obreras y todas las demás hormigas reaccionan en un frenesí y corren aparentemente sin dirección, sin control, y se precipitan hacia afuera hasta que se mueren ellas también. Digamos que al perder su relación con la reina, se confunden, corren sin dirección y mueren. Este fenómeno es una perfecta parábola de la vida humana. Separados de Dios, el ser humano entra en un frenesí sin propósito. Lo único que le interesa es comer, ganar más, se inventa caminos, se inventa religiones, se inventa una fe de acuerdo a sus propias ideas. Y de acuerdo a la definición de un ser vivo, de acuerdo a la definición que se da en la escuela de biología, en la clase de biología respecto a un ser vivo, pues una persona así nace, crece, se reproduce y muere. En cambio, aquellos que se mantienen en el camino de la sabiduría, es decir, que creen en Dios, que caminan con Dios, nacen, crecen, se reproducen y viven para siempre. Mantengámonos en la sabiduría de caminar con Dios. Esta es la exhortación aquí. Mantengámonos en la sabiduría de caminar con Dios. Mantengámonos en la sabiduría de creer en Él, de creerle a Él, de juntarnos con su pueblo, de leer su palabra y de implementar en nuestra vida los principios y valores de su palabra. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.